and get started, although a couple people are going to join us, and a couple other people who are on the resolution will not be here today. But I am proud to stand here with my friend, Congressman Gutierrez. Y eran imágenes del anuncio hecho por un grupo de legisladores que está pidiendo ya presentar los artículos de impugnación presidencial. ¿Qué se trata y por qué hacerlo? ¿Y va a funcionar esto si son demócratas? Pues le vamos a preguntar a uno de ellos. El congresista Adriano Espaillat es demócrata, representa al Distrito 13 de Nueva York. Gracias, congresista, por acompañarnos. Comencemos por el principio. ¿Son ustedes demócratas y están presentando en un Congreso de mayoría republicana artículos de impugnación en contra del presidente? ¿Qué significa eso y qué posibilidades tienen de lograrlo? Bueno, lo primero es que entendemos que hay una investigación independiente en la rama judicial del gobierno por el ex director de la FBI, Mueller, pero eso no quiere decir que debemos de abdicar nuestra responsabilidad como la legislatura para indagar sobre lo que nosotros consideramos fueron violaciones de la ley por el presidente. Por eso hemos presentado 5 artículos de destitución y pensamos que son 5 artículos fundamentados en actos reales, como por ejemplo es la obstrucción de la justicia, también como es también no enseñar sus impuestos y de hecho entonces también violentar las cláusulas de la Constitución que impide que pueda lucrarse personalmente a nivel doméstico o internacionalmente y otros más. De manera que nosotros creemos que aunque somos 6 nada más, el futuro está con nosotros, que el presidente Clinton fue destituido naturalmente por cargos muchos menores que esto cuando fue presidente. Y hay que tener en cuenta el factor histórico. Se habla de Watergate, del caso Nixon, 2 circunstancias y momentos muy diferentes, pero en esa oportunidad entiendo que más de 20 artículos de destitución fueron presentados hasta que los republicanos decidieron avanzar ante la evidencia que existía. ¿Es el mismo proceso que están haciendo ustedes? Bueno, comenzamos con estos 5 y entendemos que vamos a convocar audiencias públicas en el departamento, en el comité judicial, donde van a aparecer personas que van a dar testimonio en torno a las alegaciones, los cargos que se han presentado de las violaciones de la ley. Y yo creo que este es el primer paso, y esto es como pasó con Nixon y con el mismo Clinton, es algo de coyuntura histórica y es algo de una envergadura muy seria. Yo lo soperé profundamente antes de tomar esta decisión de ser parte de este esfuerzo. Usted es de Nueva York, el mismo estado del presidente. Ahora, ¿qué pasa ahora? Y depende de los presidentes de cada comisión decidir si hay o no convocatoria a audiencias, o ustedes como minoría las pueden convocar y las pueden adelantar. Nosotros esperamos de que la otra bancada, la bancada de la mayoría, los republicanos entiendan que esto no es un tema ni republicano ni demócrata. Esto se trata de un gobierno que es sólido, que tiene instituciones que se deben de respetar, y cualquier presidente o líder de la nación que violente esas instituciones, ya sea la rama judicial o la rama legislativa y aún hasta la prensa, ustedes en la prensa, si lo violenta debe de haber ciertas consecuencias. Nadie debe estar por encima de la ley, ni siquiera el presidente. Los republicanos han dicho, y el presidente ha dicho, que esto todo es una conspiración demócrata, que es mentira, que es simplemente que no aceptan la derrota y piden investigaciones a Hillary Clinton. ¿Cómo ve usted ese señalamiento que hace el presidente, que hacen los republicanos, y qué posibilidades ve de un fiscal investigador para Hillary Clinton y casos como la campaña o como el de la empresa de uranio, Uranium One, que se ha demostrado no es como ha sido descrito ese negocio? A mí me preocupa que el fiscal general, que era uno de los que en las reuniones partidarias del presidente Clinton gritaba "tránquenla", ahora pueda tomar una acción para empoderarla a un fiscal independiente, o él mismo ir atrás de una persona que fue candidata para la presidencia del país, porque ellos están tratando de distraer a los americanos, a nuestros nacionales con este tema de Hillary, cuando en realidad la investigación formal está de parte de Mueller en contra del presidente. Gracias. Representante Adriano Espaillat, demócrata por Nueva York, de Santiago de los Caballeros, muchas gracias por acompañarnos y vamos a seguir conversando con este tema porque no termina hoy en medio de un muy agitado ambiente político. Gracias, claro que sí, comienza hoy todo esto. Durante la siguiente hora vamos a reportar sobre el regreso del presidente Trump de su viaje por Asia. Hizo pronunciamiento desde la Casa Blanca. El presidente Trump dijo durante su gira a través de Twitter que no insultaría a Kim Jong-un llamándolo bajo y gordo porque le dijo viejo.
Hoy Corea del Norte respondió llamando a Trump viejo lunático y más. El Congreso, por su parte, en Estados Unidos no es ajeno al escándalo de abuso sexual. Tendremos detalles. Han pagado $15 millones en arreglos durante los últimos 20 años en denuncias de acoso sexual y otro tipo de discriminación. Y ahora, por supuesto, que nos vamos directo a las noticias. Thank you very much. Y esta es la intervención del presidente Trump para presentar lo que calificó él de una gira histórica y además dijo exitosa por Asia. Hizo un repaso de sus logros en política exterior desde llegar a la Casa Blanca, desde su viaje a Medio Oriente, ahora a Asia, los acuerdos comerciales. Dice que ahora sí están respetando a Estados Unidos en el mundo y que logró acuerdos muy importantes, que seguirá insistiendo por el comercio, pero dice un comercio justo, no los acuerdos tan mal negociados del pasado. Pero de la gira y del discurso del presidente, lo que está más generando los mayores titulares es lo que ocurre a continuación en medio del discurso presidencial. 1,000 jobs. Thank you. They don't have water. That's okay. Estaba buscando agua, no tienen agua, Oh, it's okay. Oh. le dicen que está al lado, la encuentra. Esto en medio de un discurso al que se ciñó a lo que le habían escrito en el discurso sobre su viaje. ¿Y esto les trae recuerdos? Pues recordemos lo que le ocurrió al senador Marco Rubio cuando estaba dando un discurso. Esto fue en febrero de 2013 y tuvo que ir por el agua. El entonces candidato Trump, claro que en 2013 no era candidato, pero Trump como candidato en 2016 se burló de Marco Rubio It's Rubio. por el tema del agua. Y hoy le pasó a él. El senador Rubio se pronunció en redes sociales y dijo que le faltaba estilo al presidente Trump, que debía mirar a la cámara, que le falta práctica. Ahí se está desquitando de la burla del presidente. Y también se quejó en redes sociales el presidente Trump hoy de 3 basquetbolistas estadounidenses de la Universidad de California en Los Ángeles que fueron detenidos en China. Él dijo que intervino para que no enfrentaran un proceso de hasta 10 años en cárcel y no le habían dado las gracias. Veamos qué ocurrió desde Los Ángeles con Gonzalo Alvarado. A su regreso de China, los 3 jugadores de baloncesto de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, detenidos en el país asiático bajo sospecha de robo, dieron una conferencia de prensa este miércoles en Los Ángeles, junto con el entrenador y el director de atletismo de la universidad, y no permitieron preguntas de los reporteros. Los 3 basquetbolistas, LiAngelo Ball, Cody Riley y Jalen Hill, dejaron muy en claro sentirse avergonzados, arrepentidos y haber decepcionado a su equipo, plantel educativo, la afición y sobre todo a sus familias. Los estudiantes universitarios de primer año le agradecieron al presidente Donald Trump haber intervenido para su liberación. Los atletas dijeron haber tomado artículos de la tienda sin haberlos pagado el 6 de noviembre, un delito por el cual tuvieron que pagar una fianza equivalente a $2,200 cada uno para poder permanecer detenidos en el hotel donde se estaban hospedando. Y además tuvieron que entregar sus pasaportes. Un acto irreprobable que les valió la suspensión indefinida del conjunto de baloncesto de la universidad hasta que culmine la investigación. Esto según lo afirmó el director de atletismo de la institución, Don Guerrero, quien también estuvo presente en la conferencia de prensa. Los 3 jugadores se encontraban en China junto con el resto del equipo de baloncesto mientras preparaban para iniciar su juego de apertura de la temporada en Shanghai. Por su parte, el entrenador del equipo, Steve Alford, quien también asistió a la conferencia de prensa, dijo que los 3 jóvenes solo podrán participar en los entrenamientos del equipo, pero que no podrán jugar ni viajar con el resto de sus compañeros. Gonzalo Alvarado, CNN, Los Ángeles. Y de no haber sido por la intervención del presidente Trump ante el presidente chino, muy probablemente le hubieran pasado mucho más difícil estos 3 deportistas. Hablemos de abuso sexual. Y hay el escándalo en Hollywood, en la política, pero también en el Congreso de Estados Unidos. Isabel Morales nos cuenta sobre lo que están denunciando y lo complejo que es demostrar un caso en el legislativo estadounidense. El Congreso de Estados Unidos no está libre del flagelo del acoso sexual. La Oficina de Cumplimiento del Congreso nos informó que se han efectuado pagos por más de $15 millones en más de 260 acuerdos.
Por eso toman medidas que destrabarían el complejo proceso para denunciar esos casos en el legislativo. Hoy estamos presentando un proyecto de ley bicameral y bipartidista para reformar la oficina de quejas en un sistema centralizado para las víctimas, para el personal, los pasantes y los becarios, y para todos los empleados de la Cámara de Representantes y el Senado. En una audiencia este martes, las congresistas Speer, demócrata por California, y Combs, republicana por Virginia, revelaron lo que ocurre. De hecho, hay 2 miembros del Congreso en este momento, un republicano y un demócrata, que han sido sometidos a evaluación, o no, pero que han estado involucrados en acoso sexual. Un legislador pidió a una empleada que le llevara algunos materiales a su residencia, y la joven, es una mujer joven, fue al lugar, y el congresista la recibió en toalla. Él era un hombre, la invitó a entrar. En ese momento, él decidió descubrirse. Ella se fue y luego renunció a su puesto. Ella encontró otro trabajo. ¿Qué estamos haciendo con este tipo de situaciones? ¿Qué estamos haciendo por las mujeres que están siendo tratadas de esta manera? Al parecer, casos como esos no son tan extraños en el Congreso. CNN habló con más de 50 personas, entre legisladoras, exempleados y empleados del Capitolio. Y salvo raras excepciones, varios alegaron haber sufrido hostigamiento sexual ellos mismos o conocer a personas que lo habían sufrido. Pero denunciar a los acosadores en el Congreso no es fácil. Demandar a un legislador o miembro del personal del Congreso por acoso sexual toma por lo menos 3 meses. Primero, debe recibir asesoría durante 30 días, a través de una oficina establecida a tal efecto. Después, puede optar por una mediación que puede durar al menos otros 30 días. Luego, el demandante debe esperar 30 días adicionales antes de poder presentar oficialmente una queja y que se lleve a cabo una audiencia ante la dicha oficina o Tribunal Federal del Distrito de Washington. Todo el proceso está resguardado por la firma de un compromiso de confidencialidad. Es decir, no se puede contar lo que pasó. Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, anunció que los legisladores y su personal tendrán que participar en un entrenamiento obligatorio para prevenir el acoso sexual y la discriminación, pero no reveló cómo ese se implementará. Mientras, la semana pasada, el Senado aprobó de manera unánime una resolución que exige que los senadores y sus equipos reciban entrenamiento para prevenir el acoso sexual. Pero el sistema que regula cómo se denuncia un caso de abuso sexual continúa en pie, hasta que el propio Congreso lo modifique. Isabel Morales, CNN, Washington. Y son reglas muy diferentes para el Congreso que otras entidades. Por eso muchos no denuncian. Eso podría cambiar, por lo menos hay anuncios. Hablemos ahora del caso de Roy Moore, el candidato al Senado por Alabama, ex magistrado de ese estado, quien se niega a retirar su candidatura a pesar de pedidos de líderes del Partido Republicano, de personas muy influyentes en ese partido y en círculos conservadores como Sean Hannity, presentador de la cadena Fox, quien le dijo públicamente a ese hombre que tenía 24 horas para dar explicaciones creíbles o si no, debería salirse. La Casa Blanca aún no se pronuncia, pero la estrategia de Moore parece ser defenderse hasta último momento. Sus abogados hoy presentaron un caso bastante interesante. Niegan que la mujer no haya vuelto a ver al juez Moore desde que ocurrió el presunto caso de abuso sexual, la última en denunciarlo, y quieren una prueba para detectar si él escribió o no lo que dice en el anuario de la mujer, que lo recibió cuando tenía 16 años. Escuchemos qué dijo el abogado. Una pregunta a la señorita Nelson y señora Allred. ¿Ustedes respaldan que eso fue escrito por el señor Moore, por el juez Moore? Es una pregunta. Exigimos que entreguen el anuario a una persona neutral para que nuestro experto pueden también enviar a su experto para que nuestro experto lo mire, no una copia, el documento real, para ver la tinta, las marcas y ver cuánto tiempo tiene. ¿Tiene 40 años o tiene una semana? Entreguen el anuario para determinar si es genuino o es un fraude. Muchas gracias. Y ahí es donde está la pregunta sobre lo que dicen los abogados de Moore. Primero, dicen que como la mujer en 1999
fue a un proceso de divorcio ante el juez. Es cierto que no lo haya vuelto a ver desde entonces. Y segundo, dicen que quieren determinar si esa firma es o no la del juez Moore. Para eso tienen a un experto, pero ella tendría que entregar ese documento. Es el proceso que avanza, pero la candidatura de Roy Moore sigue en pie.